Casas de renta en Cuba, así es un Airbnb en La Habana. Ni se piensen que voy a empezar estos videos abriendo la puerta y decir hola, bienvenidos a Airbnb. No, no, porque ustedes no lo pueden coger a mi padre. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. En la experiencia del día de hoy creo que vamos a hacer algo diferente en el canal. Vamos a estar viviendo una de esas realidades que el cubano da pie como tal no vive aquí en Cuba, que es rentarse en, como pueden estar viendo en el título del video, un Airbnb o casas de renta acá en Cuba. Vamos a hablar un poco sobre los precios, vamos a hacer un house tour que me encantó la casa. Ya verán ya a lo largo del video. No piensen que yo con mis ingresos de youtuber o de dentista me renté el Airbnb, ¿ok? Vamos a aclarar, vamos a empezar por ahí. Aquí se está rentando un seguidor que le da pena salir, anda por ahí atrás como siempre, pero bueno. Él me dijo, voy a dar un video sobre Airbnb que nunca lo has hecho en el canal, y yo dije, perfecto, me parece súper bien la idea. Así que vamos a comenzar. A medida que vamos pasando el house tour, vamos a ir hablando de varias cosas que a lo mejor a ustedes les interesen. Primero, seguro ustedes se estarán preguntando qué precio tiene este Airbnb y de forma general, no solo en La Habana, sino en toda Cuba. Bueno, este en específico costó 100 USD la noche. Ahí voy a estar poniendo el cambio de las otras divisas que están circulando aquí en el país. Por lo menos tiene una muy buena ubicación. Les voy a mostrar las vistas, saben, los rincones donde está ubicado este Airbnb para que vean que está muy bien ubicado, y más para ustedes los extranjeros que quieren conocer como la parte de la periferia, el centro de la ciudad y sobre todo aquí en La Habana. Como se pueden estar dando cuenta, ahora mismo estamos en la sala. Párate, cámara. Miren esta preciosidad de mesa en la que estaba sentado. Está súper genial. Le ponen ahí un vasito con una flor y unos encendedores, que eso es para por la noche, ni idea. Echen un look a los cuadros que están súper bonitos. La casa por lo general está pintada de blanco y es algo que en lo personal me llama la atención y me gusta que una casa como que esté pintada de blanco porque le da más iluminación a la casa. Parezco yo que estoy haciendo un tour para venderle el negocio aquí. Miren la mueblería, que está muy bonita. No sé dónde la gente compra estos muebles, no sé si están en MLC o si los traen importados, pero bueno, aquí está la mueblería, la antena Wi-Fi, porque sí, hay servicio de Wi-Fi, lo que ella te habilita el servicio, pero después tienes que comprar tú una tarjeta para poderte conectar. Y cuenta con teléfono fijo. De hecho, hay dos tarjetas aquí. Estas son las típicas tarjetas que le dan a los extranjeros o que ustedes compran aquí para poder acceder al servicio de internet en Cuba. Un poco lento, un poco tedioso y dificultoso, pero bueno, aquí tienen la entrada, que por ahí fue donde empezamos el video. Y bueno, vamos ahora para la cocina. Aquí tienen un refrigerador de eso, de el sueño de todo cubano de tener un refrigerador así tan grande, alucino. Pero bueno, aquí ven la arrocera, una batidora industrial, esto es una cafetera, muchos pomos de agua vacíos, que bueno, el extranjero por lo general tiene que consumir esta agua que es embotellada. Por favor, no tomen agua de la pila ni agua de la que toma el cubano para que no tengan problemas con la carne. Bueno, aquí hay un poco de reguero, pero no pasa nada. El fregadero, no sé si esto tendrá gel. Tiene un poquitico, pero bien. La cocina. Y miren esto, caballeros. Esto es un sueño también para las cubanas principalmente, que son las que se dedican más a la lavadora, aunque no vamos a ser ni machistas ni feministas, porque yo también lavo. Esta lavadora, yo no me la había visto en las películas, ¿sabes? En las lavanderías esas que hay en New York, creo que es New York donde mayormente se ven estas lavadoras, pero bueno, aquí hay un cuarto de desahogo que hay producción para un cuarto de desahogo que tiene varios utensilios ahí, escaleras, cubos, trapos, trapeadores. Eso es el servicio de la limpieza, supongo. Aquí hay un estante con todas las cositas. Esto es una tostadora. Sí, una tostadora. Son cosas que se ven nada más en las películas, caballero. Y aquí hay un microwave y bueno, saben, el estante, miren esta copa. No tendría precio ahora un buen vinilo, pero no hay. Seguimos. La casa cuenta con dos cuartos. Este es el primer cuarto. Miren lo grande que hay, lo grande que es. Tiene una cama bastante grande, ahí por lo menos caben 5 yo. A ver qué vamos a ver. Un escaparatico, split, ¿saben? Muy moderno todo. Tu mejor ventilador, no sé qué habrá vistas, me parece que no. De hecho, se está nublando. Un estante con una lamparita, del lado igual. Vamos para el baño, aquí hay el estante.
Ojo, déjenme decirles que esto es cero promoción pagada. Simplemente quiero que conozcan cómo son los Airbnb aquí en Cuba. Y bueno, por lo general es una oferta o es el lugar al cual mayormente los extranjeros cuando vienen de visita a Cuba acceden, porque no todos van a hospedarse en un hotel. No sé si es por la poca posibilidad que tienen, por la falta de dinero, o porque simplemente les es más cómodo y más económico rentarse en un Airbnb que en un hotel aquí en Cuba. Aquí pueden ver la taza, la secadora, un espejo. Un espejo no puede faltar en un baño. Baño que se respete no puede tener, o sea, tiene que tener espejo. Y ya su baño con duchita y demás. Ingresando en el segundo cuarto, aquí están las cosas de Alex. Aquí está otro escaparate que es un sueño increíble. Un minibar que ahí, o sea, en el otro cuarto no lo había visto, o sea que está mejor este cuarto. La cama, vaya, vamos a hacer la prueba del colchón. No te voy a ensuciar la cama. Dale. Está bastante bueno, muy bueno. E incluso algo que me llama la atención, que vayan más o menos ubicándose en donde está el Airbnb. Miren las vistas que hay aquí. ¿Este hotel cuál es? Ah, el Packard. Ahí tienen que desde aquí uno se despierta y ve a la gente ahí en la piscina, muy chilling en el Packard, que por cierto nos hubiera gustado haber ido porque yo nunca he subido al Packard, pero es por reservación, así que imagínense. Pero bueno, aquí hay una lámpara muy buena, que me la llevaría por mi casa de hecho. También aquí hay mejores vistas, pero bueno, eso se lo voy a mostrar ya casi al final. Aquí está el otro baño. No pienso detenerme mucho aquí porque sinceramente es prácticamente lo mismo que el otro. Una vez que les mostré los cuartos, vamos para mi parte favorita de la casa. Así. Miren esto, caballeros. Miren las vistas que tiene este lugar. Impactado. Acércate para mostrarles. Vamos a empezar desde la punta. Bueno, miren, por allá tienen el Cristo de La Habana, Casablanca, o sea, en esa zona es Casablanca. Miren los carros circulando por ahí porque eso es literalmente el túnel de La Habana. Esa es la estatua en honor a Máximo Gómez. Aquí tienen ondeando la bandera de la madre patria. O sea que estamos aquí justamente al lado de la embajada de España. A ver qué más tenemos. Obviamente nuestro majestuoso malecón. Tenemos por aquí el Morro. Miren las vistas. Yo aluciné cuando vi esta parte de la casa. Tenemos ahí el monumento, o sea, el castillo de las 5 puntas y el monumento dedicado al fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Otro de los hoteles más modernos construidos recientemente acá en Cuba, bueno, en La Habana, que es el Hotel Paseo de Prado. Aquí tienen el Paseo de Prado, literalmente. Y aquí tienen nuevamente otra de las partes del Hotel Packard, o sea que literalmente la ubicación de este lugar está 10 de 10. Esto fue lo que más me impresionó de esta zona y realmente quería compartirse. Entre las cosas que incluye la renta, me estaba contando Alex antes de culminar el video que una de ellas es que puedes pagar por $5 una SIM card que te da la dueña, en la cual puedes poner esa tarjeta en tu teléfono y tienes servicio de Texas solo para llamar y mandar mensajes, no para conectarte por internet. Es algo con lo cual creo que te puedas comunicar un poco mejor porque sé y tengo entendido que hay muchos de ustedes que cuando vienen a Cuba no tienen cómo comunicarse o llamar por teléfono porque no tienen línea. Entonces también, para colmo, seguro no compraron uno de esos planes que se le vende aquí a los extranjeros para comprar internet y poder conectarse, a no ser que vayas con una de estas tarjeticas a la Wi-Fi y puedas tener acceso a internet en tu casa. Otra de las cosas que me estaba contando es que aquí hacen un servicio de limpieza y cambio de sábanas 2 veces a la semana, así que lo veo bastante bien. Acomodándome en este mueble que literalmente está aquí para echar una pesca, como decimos nosotros los cubanos, para hacer una siesta. Sinceramente, caballero, impresionado con este Airbnb. Si yo como cubano de a pie estoy impresionado con esto, que son cosas que nunca había visto en mi vida, una lavadora industrial, un refrigerador, tú sabes, de alta potencia. No quisiera ver, o sea, unos Airbnb acá en Cuba o en La Habana que fueran más caros que este. Vaya, alucinaría si estuviera mejor y más brutal que esto, pero bueno, súper impactado con cada una de las cosas. Lo que no reaccioné de igual manera porque ya había venido aquí, entonces, ¿sabes? Ya estaba como que planeando y ideando en mi cabeza que les iba a grabar aquí.
Y bueno, espero que les haya gustado el house tour, algo breve, algo rápido, pero pienso que haya valido la pena. No me hagan preguntas respecto a la dirección, al número, porque verdaderamente, vuelvo y les repito, no es que yo esté hospedado aquí, es que me hicieron el favor, vaya, de hacer un house tour y mostrarles y compartirles cómo son los Airbnb acá en La Habana, Cuba, que de hecho mi primera experiencia estando en un lugar, en una de estas casas de renta, saben, por así decirlo, estar aquí y convivir y vivir la casa, de estar aquí un rato y compartir de la vista. Nada, en lo que yo sigo disfrutando de esta genial vista que está increíble, voy a estar concluyendo el video por el día de hoy. Como siempre, dejen su like, compartan, comenten todas sus impresiones abajo en la caja de los comentarios, que siempre los estoy leyendo. Y nada, que los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Jonix y esto fue Dos Pura Vida.